Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, jornada de formalización del exdirector de la PDI. Siguen las reacciones por las palabras del ministro de Justicia en tolerancia cero. Hay informaciones de la economía, ya lo veían en relación a una entrevista exclusiva, un premio Nobel de parte de Nicolás Paut en agenda económica. Hay temas internacionales importantísimos que contarles. ¿Quieren quedar bien informados? Vamos con los titulares. En prisión preventiva quedó el exdirectivo de la PDI, Sergio Muñoz, tras ser formalizado por delitos reiterados de violación de secreto. El ex líder de la Policía Civil cumplirá la medida cautelar en la Brigada de Reacción Táctica en Cerrillos. La defensa señaló que evaluarán apelar a la decisión del tribunal. Luego de romperse el acuerdo administrativo, José García Ruminot fue elegido como nuevo presidente del Senado. Si bien la carta que asomaba para presidir la Cámara Alta era el PPD Pedro Araya, la oposición decidió entregar sus votos al representante de Renovación Nacional y Demócratas lo decidió, luego de pactar a último momento entonces con este partido. En temas internacionales, Javier Milei cumplió sus primeros 100 días en la presidencia de Argentina. Hoy el mandatario, fiel a su promesa, anunció una nueva ola de despidos, esta vez de al menos 900 personas dependientes de 2 reparticiones públicas. Estas desvinculaciones se suman a las de diciembre, además del cierre del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Y en el deporte, Chile ya conoce a sus rivales para la fase de grupos de las finales de Copa Davis. El equipo capitaneado por Nicolás Massú quedó en el grupo C y se va a medir ante Alemania, Estados Unidos y Eslovaquia en la sede de Zhuhai en China. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Y en conversación con Agenda Económica, el ministro de Hacienda coincidió en una entrevista exclusiva con Nicolás Paut con el análisis del presidente Boric sobre un despegue en la actividad para el país, asegurando que podría crecer incluso 3,7% este año. Natalia Muñoz tiene el informe. La economía este año va a crecer más. Yo creo que perfectamente podría crecer entre 2, 2,5%. El 3,7 puede ser un poquito alto. 3,7 de crecimiento económico para el 2024. No, para el 2024 no lo puedo haber dicho. Y sí lo dijo Mario Marcel. Si bien la proyección oficial del gobierno es 2,5% de alza en el PIB para este año, en entrevista con Agenda Económica, el ministro de Hacienda se mostró bastante más optimista que eso. Nuestra estimación sigue siendo de 2,5%. Pero, por ejemplo, simplemente como un ejercicio aritmético, si la economía siguiera creciendo mes a mes al mismo ritmo que lo hizo en los 7 meses hasta enero del 2024, estaríamos creciendo más de 3%, estaríamos creciendo 3,7%. 3,7% de crecimiento es el doble de lo que estima el mercado y el Banco Central. Si bien los exmiembros del ente emisor difirieron de esa auspiciosa cifra, coinciden con Hacienda en que hay un mejor punto de partida del previsto. Si hay un ambiente donde se recupere un ánimo de llegar a acuerdos en los temas importantes que definen la trayectoria del país en el mediano y largo plazo, ahora, este año, especialmente ahora, comienzos de año, yo creo que uno puede llegar al optimismo del ministro en las cifras de crecimiento para este año. Me parece positivo que la economía empiece a mostrar algunos signos de recuperación y yo creo que este año la economía debería crecer más, creo que debería crecer algo por arriba del 2%. Creo que lo más importante es que los últimos datos IMASEC y las correcciones nos llevan a ser a finalmente tener cifras más sólidas que son consistentes con lo que esperamos. Una economía que se tiene que recuperar, que tiene que volver a crecer y que este año va a estar con un crecimiento cerca de 2%. Ese escenario se afianza. Economistas y empresarios sostienen que el crecimiento de los próximos 2 años estaría cercano al 2%. Sería una maravilla crecer un 3,7%. La verdad es que las cifras dicen otra cosa. 1,5, 2 es lo máximo que nosotros hemos visto por acá. Esto sería muy buenas noticias para Chile, pero hay una serie de condiciones hoy día de incertidumbre que pueden afectar eso y las tenemos en forma interna con la polarización que tenemos y la discusión, y también externa. No hay que olvidar que hoy día estamos con 2 guerras. Luego de conocer el vuelco en el PIB del año pasado, el presidente de la República catalogó este 2024 como el año del despegue. ¿Será así? No es para celebrar la
proyección era peor, pero esto no es bueno. La verdad que la gente normalmente celebra cuando recibe novedades importantes. Más que, ¿cierto?, gastar tanto tiempo en los juicios respecto de las cifras recientes, creo que lo más importante es que nos apliquemos a lo que viene para adelante. O sea, ya desde julio del año pasado ya la economía empezó a crecer mes a mes, trimestre a trimestre. Tenemos que asegurarnos de que ese proceso continúe para adelante. Además, el titular de Hacienda aseguró que en términos macroeconómicos estamos mejor que hace 2 años. La actual presidenta del Banco Central coincide en que se ha avanzado. Respecto de lo que ha ocurrido a inicios de año, los últimos datos disponibles muestran una actividad que va retomando crecimiento paulatinamente. Nuestra economía se encuentra en mucho mejor pie que hace un año. En la mira se mantiene la inversión, la que retrocedió 1,1% en 2023 y que se proyecta podría ser de nulo avance esta temporada. Una tensa votación se vivió esta jornada en el Senado luego de que la UDI y Evópolis se restaran finalmente en apoyar al candidato del PPD según lo acordado previamente y sea Renovación Nacional entonces quien sorpresivamente se quede con la presidencia. De esto nos cuenta Francisca Cárdenas, aunque hay que decir que el nombre del nuevo presidente del Senado, Francisca, ya había circulado como una posibilidad. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, ingobernabilidad, una emboscada política, una encerrona, incluso fueron las palabras que se gritaron en medio de lo que fueron las intervenciones en sala de lo que fue esta votación para la presidencia del Senado. Previo a eso ya sonaba, y días antes también sonaba el nombre del senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, pero desde obviamente la UDI reiteraban hasta las últimas horas de lo que iba a ser esta votación, que iban a respetar el acuerdo administrativo, pese a que Renovación Nacional tenía una postura distinta porque ellos no son parte de este acuerdo administrativo, nunca firmaron el acuerdo, no así la UDI, también Evópoli. De hecho, la vicepresidencia le correspondía a Evópoli, pero ahí hubo un juego también político por parte de los senadores para que finalmente fuese también el senador Matías Walker quien fuera la nómina, el nominado para poder votar lo que es la vicepresidencia del Senado. Hasta último minuto fueron las negociaciones. De hecho, en sala algunos senadores andaban con unos papeles que era para darle finalmente a la senadora Rincón lo que era el cupo en la Comisión de Hacienda. Ahí también hubo una discusión importante. De hecho, muchos dicen que fue por eso que finalmente se quebró el acuerdo, porque le correspondía a la Democracia Cristiana por acuerdo administrativo este cupo en la Comisión de Hacienda para que no quedara tan desequilibrada esta comisión con 4 senadores de la oposición y 1 solo del oficialismo. Pero eso cuando la senadora era parte de la bancada de la DC. Se cambió a Demócratas, surgió Demócratas, por lo tanto hubo cambios ahí, movimientos entre los partidos y las bancadas, y desde la DC al menos la senadora Yasna Proboste decía que ese cupo le correspondía obviamente a la Democracia Cristiana, porque además por reglamento algunos planteaban que si es que se cambian finalmente de partido no se pueden ir con el cupo. Eso es parte de la discusión. Hasta último minuto intentaron tener las firmas para poder darle ese cupo a la senadora, pero finalmente no se logró, y es ahí cuando dijeron, ok, hay libertad de acción, y la oposición se unió con Demócratas para tener estos 26 votos, la mayoría simple, para poder proclamar y para poder votar como candidato a José García Ruminot a la presidencia del Senado. Y además, por otro lado, estuvo todo este lío también y esta pugna interna en el PPD, que a las 2 de la tarde recién se definió por apoyar como candidato a la presidencia del Senado al senador Pedro Araya, quien además era independiente. Se le solicitó dejar, la independencia, unirse a la militancia del PPD para ser parte de esta discusión, dejando atrás estos 2 nombres de Jimena Órdenes y también del mismo senador Pedro Araya. Escuchemos entonces parte de lo que fueron las reacciones durante esta jornada. Después de lo que fueron esta discusión en sala, varios gritos, vimos al senador, por ejemplo, Sandón, diciéndole al ministro Elizalde que saliera de la sala, que no, no se entrometiera en lo que era la discusión entre los senadores por lo que es la presidencia. Escuchemos lo que dijeron. La bancada de Renovación Nacional e Independientes proclamó mi candidatura ya hace varias semanas, casi me atrevería a decir meses. Y por lo tanto, no habiendo sido nosotros parte del acuerdo, no hemos roto ningún acuerdo. No es el mejor ambiente para asumir, pero es lo que la mayoría del Senado ha resuelto y le vamos a poner el hombro. Le vamos a poner el hombro con firmeza, con dedicación,
porque, les repito, estoy convencido que eso es lo que quieren las chilenas y los chilenos. ¿Qué pasó con esta Comisión de Hacienda? ¿Por qué hubo tanta discusión en torno a esto y por qué marcó finalmente lo que fue la libertad de acción de los senadores de oposición? Y además porque Renovación Nacional previamente ya decían los senadores, incluso antes de la votación, Mónica, que ellos no iban a respetar ningún acuerdo porque ellos no fueron firmantes del acuerdo y que todo quedaba en manos y que quien se sintiera parte de la oposición, lo decía, e hizo ese llamado también el presidente de RN, Rodrigo Galilea, el senador, que quien se sintiera parte de la oposición tenía que apoyar al senador José García Ruminot y que ellos no eran simplemente parte del acuerdo. Pero lo que fue crucial fue que no reunieron las firmas, al menos por parte del oficialismo y de la DC, para darle finalmente, al menos por parte de los senadores y entre los senadores, este cupo a la senadora Rincón. Para eso tenía que tener la firma del Partido Comunista, que es el partido saliente de la Comisión de Hacienda, y del PPD, en este caso del senador Lagos Weber, que presidía hasta estos últimos días la Comisión de Hacienda. No, eso no se obtuvo. Finalmente es que eso generó conflicto entre los senadores y finalmente se apoyó por parte de toda la oposición y de los dos senadores de Demócratas al senador José García Ruminot, y así obtuvo los votos en medio de duras intervenciones, críticas y emplazamientos, incluso después de esta votación, mientras se votaba la vicepresidencia que le correspondía a Evópoli, pero se le otorgó a Demócratas por estas negociaciones. Justamente es que el senador, por ejemplo, Iván Flores, criticaba que aquí faltó y que el gobierno se involucrara también en estas negociaciones, en este caso el ministro de las Express, Álvaro Elizalde. Escuchemos también justamente qué dijeron desde el Palacio de la Moneda con respecto a esta votación. Evidentemente es incomprensible que aquellos que sostenían la importancia de la política de los acuerdos de los últimos 30 años hayan sido en gran parte los mismos que fueron capaces de romper un acuerdo político. Que esto no sea excusa para no avanzar en agendas, insisto, tan importantes como robustecer el marco institucional para enfrentar los delitos de cuello y corbata, ni sea una excusa para no avanzar en el aumento de las pensiones ahora de nuestros jubilados y jubiladas. Y es un mal precedente que esta tarde los acuerdos suscritos no se hayan cumplido por el Senado. Dicho lo anterior, deseo el mayor de los éxitos al senador García, que va a encabezar el Senado de la República, y obviamente esto es un poder autónomo del Estado, y nosotros esperamos tener siempre las mejores relaciones posibles. De todas formas, el gobierno insiste en su voluntad de diálogo, pero cuando los acuerdos no se cumplen, parece que esa voluntad de diálogo no existe de parte de algunos actores. Y eso es una mala noticia para el país. Claro, ahí el gobierno igual había molestia con respecto a lo que fueron las declaraciones incluso de un senador de la Democracia Cristiana, el senador Iván Flores, que también pasó esta responsabilidad y lo que ocurrió al menos en sala en esta votación de la presidencia del Senado al gobierno, a los distintos ministros que estuvieron también durante toda esta jornada muy pendientes también a lo que fue esta votación en el Senado. Hay que decir también que el PPD jugó un rol clave porque, como te decía Mónica, a las 2 de la tarde recién dieron su apoyo oficial al senador Pedro Araya. Algunos decían, nosotros no tenemos la última palabra, decían por ejemplo la oposición, lo decía el senador Felipe Cast, previo a lo que eran estas discusiones y lo que fue la votación, sino que la tiene el oficialismo, que no se pone de acuerdo, el PPD en este caso, que tenía primero a 4 candidatos, después dejaron a 2 con la votación, donde también jugó un rol clave el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, quien además es jefe de bancada y que le terminó dando su voto al senador Pedro Araya, a diferencia de la ocasión anterior, la semana pasada, cuando se votaron estos 4 candidatos en el PPD, que le dio su voto a la senadora Jimena Órdenes. Ahí dijeron que no fue fácil, pero después de esto, de la definición del PPD, de todas maneras, ya en Renovación Nacional decían que ellos no iban a respetar algo que ellos nos habían firmado y que por lo tanto iban a apoyar al senador José García Ruminot a la presidencia del Senado. ¿Por qué complica el gobierno? Dicen algunos, porque queda la presidencia del Senado a cargo de la oposición, queda el senador Matías Walker a cargo de la vicepresidencia del Senado y además mañana va a ser, digamos, súper importante lo que va a suceder también
en el Senado, en la Comisión de Hacienda, porque ahí se va a ver finalmente quiénes van a ser quienes van a integrar esta comisión, que ha sido además bastante discutido, quiénes la van a integrar, cómo va a quedar, si es que van a quedar, digamos, concretamente 4 parlamentarios, senadores de la oposición en materias también relevantes para el gobierno, tributario, pacto fiscal también, y es por eso también que algunos dicen que esta discusión se dio todo en torno a esta Comisión de Hacienda y quién la integra. Escuchemos parte justamente de lo que fueron las impresiones de los senadores una vez que se conoció también y que se obtuvieron los votos, los 26 votos necesarios para que el senador Ruminot, José García Ruminot, pudiese presidir el Senado. En el caso de la Comisión de Hacienda, que era muy relevante, efectivamente no se llevó adelante el cambio como estaba estipulado originalmente. Esa es la razón del fondo de todo esto. Sí. El cupo de Hacienda. El cupo de Hacienda y que no se respetaron los acuerdos finalmente. Es decir, los acuerdos, tanto el de la mesa como el de comisiones, deben respetarse a cabalidad. Y ante ese incumplimiento que se advirtió durante toda la etapa previa al inicio de la sesión, ¿verdad? Donde incluso yo mismo como jefe de comité le firmé al Partido Comunista, que no lo había hecho formalmente, la formalidad necesaria para que se llegara con ese documento a la Secretaría, y se hizo por parte del Partido Comunista y el comité de Bópoli, que tenían que estar ambos en el acuerdo, y no se hizo lo mismo en el caso del comité del PPD con Jimena Rincón. Lamento que se hagan juicios de valor, que se diga que se pone en riesgo la democracia, que se hable de involución, que se recuerde la retroexcavadora y se olviden de las aplanadoras. Algunos en esta sala insisten una y otra vez en señalarme a mí, presidente. Parece casi como una trama. La senadora Rincón es la que no quiere. Aquí hay cargos, responsabilidades y roles. No era a mí a quien le correspondía. El senador Walker nunca fue contactado por nadie. Claro, y hay que decir que hubo varios roces ahí también, sentadas incluso en la misma fila entre la senadora Rincón y también la senadora Yasna Proboste. La senadora Yasna Proboste en un momento dijo, esto de los cupos es como sacar el vestido de novia de la cartera, mostrando incluso su cartera, fueron parte del ambiente de lo que fue finalmente esta votación tensa entre los parlamentarios, entre los senadores en este caso, y además porque finalmente algunos dicen que esto es una mala previa, una discusión mala previa a lo que va a ser también la discusión de la Cámara de Diputados, donde también hay un conflicto entre las bancadas de quién va a presidir finalmente, porque por acuerdo administrativo le tocaría al Partido Comunista. Por lo tanto, todos esperaban que en el Senado fuera más ordenado todo, como se da en algunas discusiones, al menos a diferencia de la Cámara de Diputados, pero finalmente la oposición se quedó con la presidencia del Senado, y también hay que ver qué va a pasar mañana con la Comisión de Hacienda, porque se dice que le podrían incluso otorgar ese cupo que queda pendiente en la Comisión de Hacienda a un senador de Bópoli, que podría ser el senador Kast incluso. Escuchemos parte entonces de lo que dijeron también los otros senadores con respecto a lo que fueron estas definiciones y también la votación. Yo creo que hoy día el comité político queda en una situación bastante compleja, porque perdieron la mesa del Senado, perdieron además, no solo, es que lo grave es que no solo se pierde la mesa, sino que se pierde hoy día la posibilidad de generar acuerdos que se cumplan en el Senado. El grado de estabilidad que había tenido el gobierno del presidente Boric para sacar adelante sus proyectos se estaba dando en el Senado. Con lo que ha ocurrido hoy día, claramente tenemos un problema de desconfianza, porque yo hoy día no tengo ninguna confianza en la UDI, en Renovación Nacional o en Demócrata para cerrar un acuerdo, porque no sé si lo van a cumplir. Mi impresión es que el gobierno se involucró tarde en el tema de la mesa del Senado, porque siempre entendió, y en esto lo conversamos con el ministro Elizalde, ellos siempre entendieron que aquí había un acuerdo que se iba a cumplir, había un acuerdo que estaba firmado, había un acuerdo respecto del cual se beneficiaron los senadores de la UDI y de Renovación Nacional. Entonces, claro, probablemente hubo un grado de ingenuidad del Ejecutivo y por parte nuestra de pensar que la UDI era un partido de palabra que cumplía. La derecha solamente aprovechó la coyuntura, ni más ni menos, pero la puerta se la dejamos abierta desde el oficialismo, y por cierto el gobierno tomó parco y no tomó ni siquiera el partido que le corresponde por el necesario soporte y contrapeso que tiene que haber entre la presidencia y la vicepresidencia. Senador, ¿cuál fue el error del gobierno en esta negociación? Yo creo que no jugó ningún rol, el gobierno ha sido sencillamente un espectador en todo esto, y claramente les rebota, porque va a tener hoy día un Senado de derecha y de oposición, pudiendo haber tenido un Senado equilibrado como siempre fue el acuerdo político. Dejaron que las cosas ocurrieran y ocurrieron, pues, y ocurrieron en contra del gobierno, claramente.
Claro, un espectador, decía el senador Flores, de hecho eso causó bastante molestia en el gobierno con respecto a lo que fueron estos emplazamientos, estas opiniones, hacia lo que fue el rol también, al menos del ministro Álvaro Elizalde, en lo que fueron las negociaciones para poder presidir el Senado. Incluso algunos decían que el gobierno no estuvo tan involucrado, al menos en estas negociaciones, porque desde el PPD decían que esta era, digamos, una discusión de partidos más maduros, de una Cámara Alta madura, a comparación con lo que son las discusiones en la Cámara de Diputados, donde pudimos ver también en los últimos días que había bastante discusión con respecto a quién va a presidir también la Cámara Baja. Por lo tanto, ahí hubo críticas, molestia también por parte de La Moneda con respecto a las declaraciones de quienes decían que el gobierno finalmente jugó un rol y que no supo jugarlo bien, al menos en esta instancia, para presidir el Senado, que le tocaba al PPD y la vicepresidencia a Evópoli. Escuchemos parte entonces también de lo que fueron otras reacciones durante esta jornada. El año 1938, Eduardo Frei Montalva con otros jóvenes renunciaron al Partido Conservador y se fueron de la derecha. Hoy día, 84 años después, en pleno siglo XXI, tú vuelves a la derecha, retrocedes en la historia. Lo siento mucho, porque cuando ustedes se fueron de la DC, lo hicieron con un proyecto de centro y muchos camaradas lo siguieron. Y hoy día, ustedes pertenecen a la derecha. Creo que le den una explicación a los miles de militantes de la democracia cristiana por esta conducta. Y yo estoy muy asombrado, presidente, de que el año 88 había un solo candidato y se podía votar en contra. En las últimas dos votaciones sobre la Constitución se podía votar en contra y aquí no se puede votar en contra. Y yo quiero votar en contra de Matías Walker. Y realmente me parece muy lamentable que no se me deje hacerlo, porque creo que con la conducta que ha tenido hoy nos ha demostrado que no es digno de tener ningún cargo en este Congreso. Claro, también hubo quienes leyeron esto como un nuevo pacto en la derecha, en la oposición, desde lo que es Chile Vamos hasta Demócratas, y relacionándolo además con lo que son los pactos electorales, lo que van a ser las elecciones de alcaldes y gobernadores, que esto es un paso, decían algunos, lo decía por ejemplo una senadora de Renovación Nacional, que ya estaba muy feliz porque esto demuestra que se pudieron unir ante esta temática de lo que es la presidencia del Senado, y que eso es un buen antecedente a lo que viene también en las elecciones. ¿Qué pasa con las comisiones, Mónica? Ya hay claridad de al menos algunas comisiones, quiénes las van a presidir. Por ejemplo, el senador Macaya de la UDI va a presidir la Comisión de Salud. El senador de Urresti del Partido Socialista va a presidir la Comisión de Constitución. Hasta el momento eso está definido. El senador Gaona de la UDI va a presidir la Comisión de Medio Ambiente. Y hay que ver qué va a pasar mañana con la Comisión de Trabajo, que podría presidirla el senador Moreira de la UDI o la senadora del PPD Loreto Carvajal. Y también hay que ver qué va a pasar finalmente con esta Comisión de Hacienda, que generó tantos, conflictos entre las bancadas y entre los senadores en lo que fue esta larga votación, con largas intervenciones y gritos y emplazamientos en la sala del Senado. Tal vez podrían preguntarse los senadores con qué imagen le dan a la ciudadanía. Lo dejo ahí porque tenemos invitado para analizar este tema. Muchas gracias, Francisca. Buenas noches. Buenas noches. Justamente lo adelantábamos, el presidente del Partido por la Democracia, el senador Jaime Quintana. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos en CNN Prime. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Con mucho gusto. Quisiera preguntarle, ¿cómo definiría usted en un concepto o en una breve explicación lo que pasó? Yo creo hay algunos que hablaron de una emboscada, incluso de las filas de la oposición. Otros hablaron de un complot. Yo creo que está por verse si esto es una mexicana, donde a alguien le quitan la droga, estoy haciendo una analogía, y le quitan el dinero. Está medio arriesgada. Se ve feo, Mónica. Está medio arriesgada su comparación, porque se quitan droga, y no sé si el poder es una droga, de hecho, para ustedes, o los cargos son una droga, y ustedes son como narcos. Pero esto es lo más parecido a la ocupación. Esto es lo más parecido a la ocupación, lo que ocurrió el día de hoy, porque, mira, como llenaron los dos cargos, el de presidente y el de vicepresidente, en definitiva lo que te están diciendo es que no respetan el acuerdo tampoco del próximo año.
y por lo tanto tomaron posiciones. Claro, uno puede entender que las matemáticas son lo que son, 27 es más que 22, pero esto como consecuencia de 2 senadores del Partido Demócrata que se cambiaron de bando, se dieron vuelta a la chaqueta, y había algo que cautelaba el acuerdo del 2022, era justamente cuando éramos 25-25, que no se viera alterado esos equilibrios, y claramente esta fórmula aceptada por Chile Vamos y Demócrata altera completamente su equilibrio. Yo creo que es una vergüenza lo que ha ocurrido hoy día, es muy grave para el Senado, es grave también para Coloma haber terminado su presidencia de esta manera, sin la más mínima apego al reglamento, se le pidió comité, no quiso dar, y se usa este argumento pueril de que faltaba un papelito, cuando después nos damos cuenta que la propia senadora Rincón, que no quiso firmar el papelito, se lo pido Matías Walker, tampoco lo quiere firmar, claro, después se explica cuando tenía un premio mayor, que era ser parte Senador, de me la mesa. disculpa Yo un creo segundito, que esto, Mónica, se venía fraguando hace mucho tiempo. Vamos por parte, porque usted menciona cosas que la gente no necesariamente sabe, entonces que es bueno explicitarla. Y antes, además, por transparencia, obviamente, yo lo he hecho en muchas ocasiones, pero me parece que es un tema de transparencia importante, que toda la audiencia de CNN Chile, yo lo hago cada cierto tiempo, sepa que yo soy hermana de la senadora Jimena Rincón del Partido Demócrata, para que la gente jugara en sus casas si la entrevista está bien hecha o no, con apego a la independencia que debiera tener. Hecha esa aclaración, le pregunto de inmediato, usted está mencionando el tema del papelito. Expliquémosle a quienes nos ven en sus casas que uno de los puntos en disputa era quién presidía la Comisión de Hacienda. La senadora Proboste de la ADC decía que, y todos los que la apoyaban, decían que debía primar, que en el acuerdo había quedado DC Jimena Rincón y por lo tanto DC primaba. Desde la oposición y desde los 2 senadores demócratas decían no, prima el nombre de Jimena Rincón. Y se dice que, y quiero saber si esto es así o no, el senador Juan Luis Castro en entrevista con Tele 13 Radio dijo lo siguiente, dijo que conversando con Ramón Ulloa y Carolina Urrejola, les dijo, le entregamos un papel a la senadora Rincón certificándole que íbamos a apoyarla y que por lo tanto no tenían por qué bajarse del acuerdo. Quiero saber si eso es así o no y qué le parece a usted la actuación de Demócrata. Sí, efectivamente, bueno, yo no tengo ninguna duda de la manera como reportea la objetividad que tienen los equipos de prensa CNN, eso está fuera de discusión. Efectivamente, nosotros le entregamos un papel, yo particularmente llevé materialmente el papel para la firma de la senadora Rincón, ella me dijo que no, y eso ocurre 2 minutos después de que se produce el mismo acto respecto a la integración de Hacienda también entre el senador Núñez y un senador de Bópolis. Entonces, y todo esto antes que empezara la votación. En medio de todo eso se le había pedido al presidente comité, reglamento, no quería dar la palabra. Es evidente que aquí se quiso hacer una votación muy a la rápida, muy a mata caballo. Y eso lo único que aumenta son las suspicacias, quiebra las confianzas. Mira, te quiero dar un dato además. El senador Huenchumilla, vicepresidente de la mesa saliente, él elaboró un documento, una tesis, donde decía que era interpretable esto de a quién le correspondía, si a la democracia cristiana o a demócratas, porque finalmente esto no sigue a la persona, sino sigue al partido, sobre todo cuando el espíritu original de hace 2 años atrás era mantener los equilibrios 25-25. Yeah. Pues bien, más allá de que eso no fue acogido, el senador Huenchumilla es parte de la actual mesa, entonces yo le dije al presidente en pleno debate, usted tiene un problema también en la mesa, porque tienen 2 posiciones muy distintas, entonces con todo él debió habernos dado el beneficio de la duda a todos, y el habernos permitido tener una sesión de comité y resolver estos temas, y por último si había que votar, hacerlo de otra manera. Para que vayamos avanzando, porque tenemos hartos temas y otros que no tienen que ver con el Senado del que queríamos preguntarle, pero sí, desde Demócratas, ¿qué responde usted cuando ellos dicen no teníamos la confianza en que iban a cumplir? Bueno, eso ya es más subjetivo. Lo concreto es que lo dijo incluso la senadora Proboste. Ella dijo, yo ya había dado por asumido que no íbamos a integrar la Comisión de Hacienda y por lo tanto es subjetivo que ellos dijeran ahora no íbamos a cumplir, cuando nosotros a las 2 de la tarde, dentro del plazo, nominamos a Pedro Araya y entregamos el nombre a la mesa, a Coloma, a quienes correspondía, y después nos aparecen con este reglamento tan estricto de un requisito supremo como era el papelito. El papelito estuvo y ellos no lo quisieron firmar. ¿Usted califica lo ocurrido como Juan Luis Castro como una traición? Sí, yo creo que esto es un complot, porque aquí claramente hay algo que se fraguó con tiempo. Mira, también nosotros podemos decir que fuimos ingenuos, yo asumo la autocrítica, hubo tal vez ingenuidad
porque nunca pensamos, porque actuamos de buena fe hace 2 años, había algunas alertas hace un año atrás cuando empiezan a acercarse el Partido Demócrata con la derecha. Algunos hablaron en ese tiempo de que podían pasar la máquina y ganar todas las comisiones. Entonces yo digo, lo que ocurrió es súper riesgoso porque no se sabe qué va a pasar con las comisiones. En una de esas capaz que se quieran quedar también con Hacienda, así todo, pero se quedaron con la mesa completa. Entonces yo entiendo que ya nos despojan, el despojo, nos despojan del próximo año también de la mesa. Eso me encuentro súper autoritario, unilateral. Mira, déjame terminar, yo voté por Coloma y además integro 2 comisiones que las 2 presididas por la derecha. O sea, si tú ves la gente, el oficialismo que ha votado por la derecha es infinitamente superior a lo al revés. Entonces, no había ninguna razón para quebrar el acuerdo, claramente. Sin embargo, ellos lo hicieron porque tienen acuerdo electoral y esto tal vez tiene otra proyección de otro tipo más allá al Senado. Ya le voy a preguntar de aquello, usted dice autoritario lo que ha pasado. Quiero preguntarle... 2 responsabilidades también, o bien autocríticas. ¿Influyó en algo todo lo que se demoraron ustedes en el Partido por la Democracia en resolver quién era su candidato? ¿Se hace alguna autocrítica en eso? En su candidato, perdón, para presidir el Senado, para que sepan en la gente de qué estoy hablando. Claro. Yo creo que podría haber representado una desventaja para Pedro de haber ganado para el ejercicio de su función, porque no tuvo tiempo para inmiscuirse en los temas administrativos, en fin. Desde ese punto de vista probablemente sí, pero nosotros presentamos el nombre antes de elegirlo. Entonces, no es, o sea, usar eso como argumento o como el famoso papelito, yo creo que un argumento pueril de los demócratas, cuando en definitiva ellos ya eran parte de un acuerdo con la derecha. Aquí hay personas que se dieron vuelta a la chaqueta, para hablarlo en buen chileno, clarito, políticamente, que fueron elegidos por la democracia cristiana y terminan aliados con la derecha, con todo lo que eso significa. ¿Y qué es lo que significa justamente eso a futuro respecto, por ejemplo, de las reformas que va a querer hacer el gobierno, la previsional, la tributaria? Se consolida un pacto entre demócratas y Chile Vamos con proyecciones electorales, pero además, ¿qué significa, cree usted, en términos legislativos para las futuras reformas que trata de impulsar el gobierno? ¿Se murieron las reformas con esto ya? Yo no sería tan categórico, aunque hay que ver, Mónica, qué efectos va a tener lo ocurrido en el Senado hoy en la Cámara. Pero lo cierto es que desde hace ya varios días que se había anunciado un pacto municipal, ergo podrá venir después un pacto parlamentario entre lo que es Chile Vamos y Demócrata. O sea, Demócrata ya no se vista con ropa de centro porque ya no está en el centro, está en la derecha. Y le faltaba esto. Y eso probablemente hubo un poco de ingenuidad en nuestra fila de no pensar que eran capaces de también conquistar el Senado. Para mí esto es como una ocupación de la institución sin argumentos, con escasísima legitimidad, con vicios de reglamentación que tendrán que seguirse conversando en los próximos días, y eso explica el malestar que hay en las filas nuestras, Mónica, del oficialismo, sin duda, los senadores del oficialismo. ¿Alguna crítica que usted le haría al gobierno? No tiene necesariamente que manejar aquello en sus casas, pero la relación entre el gobierno y el Parlamento la lleva siempre el ministro secretario general de la Presidencia, en este caso Álvaro Elizalde, que además fue senador. Él dijo que esto era un daño para la democracia, pero más allá de esta opinión, usted ya ha dado la suya, la pregunta es si no debió haber hecho o articulado más o abrochado más un acuerdo el gobierno. ¿Echó usted de menos aquello? No, Pedro Araya decía hace poco que había habido ingenuidad de parte del gobierno. ¿Usted tiene algún reproche que hacerle al gobierno y en específico al ministro Elizalde? Yo creo que es probable que haya habido demasiada prescindencia, que se haya dejado solo esto en manos de las bancadas en el Congreso, no de los partidos, todo el tema de las bancadas, y de suponer que aquí no había ningún elemento para alterar la buena fe y que finalmente los acuerdos se iban a cumplir. Y si el día de mañana vemos que se conforma, si llegase a conformar la Comisión de Hacienda con presidencia de la derecha y con el Senado, bueno, esa es la mexicana, francamente. Perdóname que lo llame así, yo sé que es un poquito fuerte la energía, pero bueno, una colega habló de portonazo y también es una imagen gráfica, porque esto fue violento. Bueno, esto fue violento. Esto no lo esperábamos y esto se planificó. Por eso yo hablo de un complot también. Para pasar a otro tema, antes brevemente, dijo el senador Insulza que no tenía confianza ya en Matías Walker y que le parecía que no era digno de ningún cargo. ¿No será mucho? Yo no tengo ningún problema con Matías Walker, pero esto de
a cada rato usar la memoria de Frei Montalva para finalmente terminar pactando con la derecha. Yo podría citar a Tomic, quien pacta con la derecha, quien gobierna. Si alguien cree que las ideas del Partido Demócrata, que yo no sé cuáles son, el único país en Estados Unidos, los demócratas están por un lado, los republicanos por otro lado. Aquí en este país los demócratas y los republicanos están en el mismo saco, más allá que no estén en el mismo pacto. Entonces yo creo que es muy grave lo que hicieron estos dos senadores. Y además la derecha se dejó tironear por ellos, porque igual incumplir la palabra, faltar a un acuerdo en el espacio propicio de los acuerdos. Yo sé que esto genera también preocupación en la opinión pública, porque hay muchos acuerdos en seguridad, en materia económica, ahora que están empezando a crecer algunos indicadores. Esas cosas lo que hay bajo esta presidencia de la derecha es mucha incertidumbre. Ok, dos cosas breves para ir cerrando, senador. Lo primero, más allá de quien tenga la responsabilidad, ¿con qué imagen quedan ustedes en el Senado? Los políticos, los legisladores frente a la ciudadanía, la senadora Carvajal, probablemente aludiendo a los del frente, pero yo se lo pregunto, tal vez uso la figura para todos, porque no sé si la gente en sus casas distingue, y así que estaban dando un triste espectáculo. ¿Cómo cree que queda la imagen de los legisladores cuando la gente en sus casas los ve en este tipo de enfrentamientos? No, sin lugar a dudas, esto es un triste espectáculo, es una vergüenza. Yo comencé diciéndote, a lo mejor de un punto de vista de los partidos, yo veía en los otros pisos, hay gente muy contenta, celebrando, sí, en la interna de algunos partidos del bloque de la derecha y de demócratas, que hoy día son la misma cosa, hay algarabía. Pero desde el punto de vista de la opinión pública, de esta imagen que tenía el Senado como la expresión de los acuerdos, la teoría de los acuerdos desde Alamán. Bueno, su partido hoy día se distanció diametralmente de esa tesis de los acuerdos. Entonces yo creo que es súper riesgoso, más allá que hoy día tengamos un gobierno que no es de las filas de ellos. No, yo dimos un triste espectáculo, claramente, todos perdemos con esto. Y de los dos casos que están en el tapete, uno que viene la formalización en mayo, otra que fue, de hecho, hoy día, quiero preguntarle qué gravedad le asigna a lo que pasó con el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz. Hoy día vimos ratificados antecedentes que ya teníamos públicos, sobre todo por el trabajo de CIPER Chile y del periodista Nicolás Sepúlveda. Pero además se dice que, quiero preguntarle cómo lo vio, lo de la formalización. Está en prisión preventiva el exdirector de la PDI, qué gravedad tiene aquello. Y si no están preocupados, porque usted y yo sabemos que lo que es un grito a voces es que vienen nuevas revelaciones y que el arco de los complicados con el teléfono de Hermosilla y tal vez el de Muñoz puede ser bien amplio. ¿Hay nerviosismo entre los políticos? Puede haber nerviosismo y seguramente hay mucho más que conocer de estos audios, son miles de páginas. Y bueno, en esto hay que actuar con total firmeza, la misma que se tuvo con el director general de la PDI, con quienes vengan en el futuro. Pero con respecto a este caso, está extraordinariamente grave. O sea, la primera información uno podía tratar de explicar, pero es que a lo mejor no hubo mala fe, a lo mejor el gobierno de la época, presidente Piñera, pero no. O sea, él estuvo entregando información de hechos súper graves, donde además afectaba el trabajo de los fiscales, pero afectaba el trabajo de su propia policía. Las policías tienen una cierta verticalidad, pero yo no creo que al interior de las 14.000 personas que integran la institución sea un momento grato el que están ocurriendo, porque finalmente había una jefatura que estaba trabajando contra todos sus subordinados para cumplir, por las razones que sea, que tendrán que ser investigadas con un cometido determinado. No, gravísimo. Cierro preguntándole, después de las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, a Tolerancia Cero, cuando le sugiere que revise su renuncia antes de la formalización de mayo, quiero preguntarle si le parecieron bien, le parecieron mal, con qué respaldo queda el general director de Carabineros y qué piensa de esta estrategia que sostiene que estaría fraguando el medio Exante, lo publica, de postergar hasta octubre, tratar de postergar con recursos la formalización hasta octubre. Primero, aquí dos cosas objetivas. El general Yáñez fue un tremendo colaborador de su jefatura, del gobierno, del Ministerio Interior, del presidente Boris, eso no hay misterio, y también se jugó también por su institución, por llevar más recursos que lo que ha hecho el gobierno. Eso no está en discusión. Ahora, lo que haya dicho el ministro Cordero no cambia mucho las cosas, porque antes de las expresiones del ministro Cordero, el gobierno ya había fijado una vara alta.
porque el gobierno dijo no solo respecto de los mandos policiales, respecto de los mandos policiales, qué duda cabe, que si una persona es formalizada, más allá del principio de inocencia, eso de la presunción de inocencia de todas maneras, aquí se están presumiendo delitos y tendrá que defenderse, pero lo que no es compatible es seguir ejerciendo el mando y al mismo tiempo estar preocupado de su defensa personal, porque jurídica, penal, porque eso termina afectando la institución y el gobierno puso por delante el bienestar, por así decirlo, de las instituciones, la salud de las instituciones, que son fundamentales porque hoy día están más exigidas que nunca en el combate al narcotráfico. Senador Quintana, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Muchas gracias por la invitación. Un agrado, Mónica. Buenas noches. Buenas noches. Por supuesto que vamos a tener, obviamente, en otros noticieros las reacciones desde el otro lado de la noticia respecto a la elección de la Cámara Alta. Bueno, y ahí lo ven, acompañado de 4 escoltas, con harto maltrato, pero ya lo vamos a conversar con Valentina Nieto, hacia los periodistas. Llegó hasta el 4º Juzgado de Garantía de Santiago el ex director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Esta caótica entrada que incluso, les decíamos, terminó con un camarógrafo en un centro asistencial. La duda que surge es, ¿por qué Muñoz cuenta con escoltas si ya no es jefe de la PDI? Las razones y mucho más de esta formalización que termina con el exdirector de la Policía de Investigaciones en prisión preventiva, los vemos en la nota de Belén Saldías. ¿Qué tiene que decir? ¿Alguna palabra? Sergio, tu escolta no puede estar pegando a la prensa. En completo silencio y con bastante escolta, así llegó hasta su formalización en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago el exdirector general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Son guardaespaldas, pero por favor, mire cómo están. Pero pare a hablar con nosotros, de explicación. Caótica entrada que estuvo acompañada por un cuestionado actuar de los guardias que custodiaban al ex jefe máximo de la PDI. ¿Cómo queda la policía con lo que Golpes y empujones hacia periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos que estaban en el lugar. Fue el acusado por la propia prensa. Me caí de espalda con mi equipo, producto de todo esto lo que estaba pasando acá de la entrada del exdirector de la PDI. Y la verdad fue bien caótico la entrada. No, eso no lo puedo asegurar porque éramos muchos en ese momento, estábamos todos con él, yo estaba pendiente del visor de la cámara y bueno, me tropecé con alguien, caí de espalda. Los cuestionamientos surgen por el rol y procedencia de los escoltas, que aparentemente serían de la propia institución que dejó de liderar hace solo un par de días. Pero ¿por qué Muñoz podría utilizar recursos de la PDI pese a esta decisión? La respuesta está en un decreto reservado del año 1998, donde se autoriza que los exdirectores generales de la PDI puedan contar con protección y seguridad de por vida, al igual que los exmandatarios. Facúltese a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, al general director y al director general de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, respectivamente, para proporcionar con cargo a sus propios recursos institucionales los medios de protección y seguridad mencionadas, medios humanos, materiales y logísticos. Bastante obvio que una persona, sobre todo cuando están recién retirados, que cuenten con seguridad, porque pueden estar muy amenazados por otras cosas. Fue firmada precisamente por Edmundo Pérez Yuma, quien en ese entonces lideraba la cartera de Defensa. También por el presidente Eduardo Frei, quien se desempeñaba como ministro del Interior Carlos Figueroa. En el año 2009, el secretario de Estado a cargo de Defensa, Francisco Vidal, emitió una orden ministerial para arreglar y acotar este decreto. Los oficiales en retiro tendrán derecho a disponer para sus servicios en forma permanente de un conductor de vehículos motorizados y de un mayordomo y o asistente mozo personal que deberá ser proporcionado por las respectivas instituciones. Sin embargo, esto fue dado de baja en el 2018, por lo que el decreto de 1998 sigue vigente hasta el día de hoy, algo que ha generado diversos cuestionamientos. Claramente, cuando una persona que trabaja para el Estado es formalizada, debe perder todo beneficio. Este decreto firmado el año 98, que le entrega beneficios de resguardo a una autoridad, se debe mantener, pero mientras la autoridad sea lo suficientemente proba cuando cumpla sus labores. Anunciamos un oficio para consultarle al Ministerio del Interior
sobre qué justifica en este caso en particular que se mantenga un decreto de esta naturaleza, y creemos que es la oportunidad para entrar en el debate sobre el rol de las policías desde una perspectiva más estructural. La encargada de responder ante estos cuestionamientos fue la propia ministra del Interior, Carolina Toá, quien apuntó, entre otras cosas, a que pese a que está arreglado, eso no justifica el actuar que tuvieron los escoltas. Pueden acceder a mantener escoltas. Esta norma ha estado vigente desde aquel entonces. Además, se detalló en unas órdenes generales respecto a la PDI el año 2018 y respecto a Carabineros el año 2020. Y en todas estas, digamos, definiciones se ha planteado la existencia de esta posibilidad. Por ahora, un decreto que se mantiene vigente, que incluso continuará durante el periodo que Sergio Muñoz esté en prisión preventiva y si posteriormente es condenado, ya que si esto no es modificado, el exdirector de la PDI mantendrá protección con recursos de la propia institución policial de por vida. 9:15 estamos listos en CNN Prime junto a Valentina Nieto para profundizar en el tema. Solo te dimos el contexto de cómo fue el ambiente, la llegada, pero recordemos, ¿dónde está a esta hora hasta el viernes, director de la PDI? Hola Mónica, muy buenas noches. Está en este minuto en la Brigada de Reacción Táctica de la Policía de Investigaciones ubicado en la comuna de Cerrillos, luego de la determinación que tomó el cuarto juzgado de garantía de Santiago de dejarlo en prisión preventiva. Ahí hay un detalle importante porque hubo un debate alrededor del lugar en el cual iba a cumplir esta medida cautelar el ahora exdirector de la Policía de Investigaciones. ¿Y esto por qué? Porque por ley los exfuncionarios o los funcionarios más bien de la policía pueden cumplir la medida cautelar al interior de un cuartel. ¿Y qué es lo que pasa? Que la casa finalmente de Sergio Muñoz tiene esa categoría, es un cuartel de la Policía de Investigaciones, por lo tanto estaba la posibilidad de que él pudiese cumplir esta medida cautelar en su casa, y ahí lo que dice tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado es que resulta incomprensible que se le deje cumplir la prisión preventiva en su vivienda, porque eso sería lo mismo que un arresto domiciliario. Claro, porque no puedes sacarle la condición principal, que es a qué se dedica el inmueble, donde vives. Si es el lugar donde vive, entonces, en fin, él había aludido razones médicas de una hija también para pedir el arresto domiciliario, es lo que pedía la defensa, pero la jueza fue implacable y dijo que era indispensable la prisión preventiva para no poner en riesgo la investigación. Sí, dos motivos. Uno es ese y el otro también el riesgo para la sociedad, entendiendo primero lo reiterado de los delitos, también la gravedad y de lo que se habla, ¿no? Filtraciones de causas reservadas que él, como máximo líder de la Policía de Investigaciones, tenía la labor de poder resguardar. Aquí los delitos se agrupan en dos grupos, si queremos decirlo. Son 12 en total por las 12 filtraciones en 5 casos, pero uno de los grupos habla, y lo voy a decir en términos bien técnicos, pero después para explicarlo, de la violación de secreto que está contenido en el artículo 246 del Código Penal. Esta es la filtración simple, la normal. Así es. Y el otro grupo de delitos dice relación con una violación del artículo 31 de la ley 19.913, que dice relación a indagatorias de lavado de activos y blanqueo de activos. Es ahí donde está el delito más gravoso y en el que también le pusieron atención por parte del Ministerio Público. Y esto tiene que ver porque en ese tipo de delitos, los que competen a ley de lavado de activos, hay un secreto que se entiende como reforzado, justamente porque cuando tú violas el secreto, evidentemente haces más fácil que se triangulen dinero, que se laven activos, en fin, y por una serie de razones más técnicas que no cabe al caso, pero la cuestión es que todo lo que tenga que ver con violar secreto en causas de lavado de activos es más grave aún y tiene penas más altas. Y bueno, ya sabemos, ya estamos súper educados en eso, que la reiteración de un delito te va sumando pena potencial. Y lo otro, Valentina, que aprendí hoy día, que claro, cuando dicen peligro de la sociedad, uno dice, pero ¿por qué va a ser peligro para la sociedad en estas condiciones? Ya cometió el delito. Bueno, primero porque peligro de la sociedad no es tan estricto el concepto, tiene que ver con la gravedad del delito cometido y si la prognosis de pena, es decir, la proyección de a qué pena te vas a exponer, sería tras las rejas o no. Si no hay posibilidad de que te vayan a condenar a algo
que va a estar tras las rejas, entonces no tiene sentido la prisión preventiva. Aquí la pena a la que se arriesga Sergio Muñoz parte en 5 años y 1 día. Por lo tanto, ahí también hay un punto importante que tenía que considerar el tribunal a la hora de decidir cuál iba a ser la medida cautelar. Esta audiencia fue bien extensa. Bueno, ahí revisamos en la nota que preparó nuestra compañera Belén Saldías, que partió de manera bien intensa con la llegada, con agresiones también por parte de los escoltas del ex director de la Policía de Investigaciones, pero estaba fijada para las 9 de la mañana, inicia con algo de retraso, a eso de las 9:40 se le permite a la prensa poder ingresar y el Ministerio Público se dio el espacio para poder relatar parte de los mensajes que se compartía entre Luis Hermosilla y Sergio Muñoz. Se dieron detalles también bien interesantes respecto a la relación entre ambos, cómo se habrían conocido también, que es bien importante para entender este caso. Pero para ir en orden, vamos a explicar primero que todo parte de cuáles habrían sido las filtraciones. Yo te decía, se habla de 5 casos. Caso Dominga, caso Enjoy, también lo que dice relación con las investigaciones al exalcalde Raúl Torrealba y el exalcalde e intendente también Felipe Guevara. Y eso por la adjudicación de la construcción de un gimnasio. Así es. Ya no me acuerdo bien de la comuna, lo podría recordar después, a su hermano, mientras él era delegado presidencial, que es como se llamaba antes, a ser en el fondo intendente, o cuando era intendente y no era delegado, no se llamaba todavía delegado presidencial. Pero tenía ese rol, esa figura. Sí, yo te diría que es en La Cisterna, tengo una duda, pero lo voy a mirar. Son 6.500 millones de pesos, un polideportivo en La Granja. Y ahí esa investigación también habría tenido filtraciones, una filtración al menos en ese caso en particular, pero quizás lo más importante o lo que hizo hincapié el Ministerio Público dice relación con la filtración de quién era el exdirector, el antecesor de la Policía de Investigaciones de Sergio Muñoz, Héctor Espinosa. Porque esa es por el lado de activos y Torrealba. Además, y también hay que considerar que en ese caso en particular, Luis Hermosilla era el abogado de Héctor Espinosa. Era la única causa en la que era efectivamente patrocinante. Y te acuerdas que ayer nos adelantó el abogado Manríquez en entrevista aquí en CNN Prime, nos adelantó algo que dio a conocer ahí, o bueno, dio a conocer en audiencia porque nos había adelantado ayer, que la tesis o la versión de Muñoz es que Hermosilla le dijo, no, yo soy patrocinante en todas estas otras causas. Además, le dijo que soy abogado de el entonces presidente Sebastián Piñera. Sí, supuestamente le habría mentido y él entrega esta información, pero lo cierto es que él solo habría sido abogado en una causa que es la relativa a el ex director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, investigado por malversación, por uso indebido de los gastos reservados de la Policía de Investigaciones. Parte de lo que se detalló ahí también dice relación con la entrega de esta información antes de que se realicen también las diligencias por parte del Ministerio Público. Ahí también recae la gravedad. Lo que sí hoy se discutió bastante a propósito del daño que podría haber generado esto a las investigaciones. El abogado de de Sergio Muñoz dice que no hubo daño, pero lo cierto es que hoy en el juzgado lo que dijo la Fiscalía es que todavía no se ha podido determinar, y así al menos lo dicen los fiscales que estaban a cargo de estas causas que tuvieron información filtrada. Eso va a ser bien importante a la hora del juicio oral. Y de las penas a las que se exponga. Además, porque eso puede hacer que el reproche penal que se le hace finalmente sea mayor. Y dijo una cosa interesante la magistrada, dijo, cuando se filtra ya se comete el delito, incluso independiente del daño. El daño agrava la falta, digámoslo en simple, pero cuando se filtra ya se está cometiendo el delito y las consecuencias pueden solo agravar la filtración de antecedentes. Ahora dijo estar arrepentido, dijo haber colaborado y le dijo el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, finalmente que preste declaración, porque él declaró durante la jornada de ayer, no significa que haya habido una colaboración constante. Es que sí puede significar, o sea, claro, es que tú tienes razón, pero es verdad que prestar declaración puede, en potencial, puede ser considerado, pero eso es cuando tú das antecedentes que ayudan al éxito de, no solamente que faciliten el trabajo, sino que ayudan al éxito de la investigación. Y es lo que, por ejemplo, ¿qué caso puede ser aquello? Hugo Bravo. En el caso Penta, hay un reconocimiento. Sin Hugo Bravo no hay caso Penta. O sea, muy difícil que haya habido cosa Penta. Entonces, claro, obviamente que esa atenuante tú se la reconoces y las atenuantes y las agravantes sirven justamente para proyectar
la potencial pena. Otro punto que hacía el abogado Manríquez durante esta jornada, a propósito de la colaboración que habría prestado Sergio Muñoz, es que él no solamente va de manera voluntaria a poder declarar ante la Fiscalía, sino que permite el acceso a su celular y también levanta sus cuentas bancarias para que se pueda revisar ahí por parte del Ministerio Público si habría o no, por ejemplo, pago, que eso también es bien importante a la hora de ver cuál es el tipo de delito que se configura en este caso. Preparamos un informe completísimo respecto a esta jornada, a los argumentos que se dieron durante esta audiencia de formalización. Lo revisamos en el informe que preparó nuestra compañera Estefanía Bustamante. ¿Usted entendió los hechos? Lo entiendo perfectamente eso, señoría. Conocía a la perfección el contenido que la Fiscalía extrajo por completo desde su celular y que lo llevó al banquillo como renunciado director de la PDI. El listado de filtraciones al abogado Luis Hermosilla dejó a Sergio Muñoz en prisión preventiva. Proporcional y necesaria, por peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de las diligencias de investigación. 12 delitos reiterados por violación de secretos se le imputan a quien encabezó la PDI hasta el viernes pasado. 72 horas más tarde ya prestaba declaración ante la justicia. Él reconoce, ¿no es cierto?, haber mandado esta información al señor Hermosilla con el afán de proteger el prestigio de la institución y en el caso de las otras causas por tratarse de figuras connotadas. Lo hice personalmente en esta diligencia. El señor Muñoz dijo, bueno, si yo hubiera querido ocultarlo, evidentemente podría haber pedido a otra persona que la entregara, haber triangulado la información, etcétera. Sin embargo, lo asumo, yo lo hice personalmente, sabiendo que era una documentación reservada y asumiendo la responsabilidad personal. Responsabilidad que transmitió a través de su defensa, que no solo leyó su testimonio o describió cuidadosamente el allanamiento a su casa y oficina, también detalló cómo conoció a Luis Hermosilla en 2020, aunque su vínculo se estrecharía después, a partir del primer día de Muñoz en la dirección policial. Un abrazo de felicitaciones. Me alegro mucho. Misión cumplida. Señor Hermosilla está muy preocupado del nombramiento de don Sergio Muñoz el 10 de junio del año 2021. Esta fidelidad, señoría, ¿cierto? Esta de alguna manera fidelidad perruna que podríamos llamarlo, se manifiesta en que tan solo 4 días después de haber asumido el cargo el señor Sergio Muñoz, que asumió el día 19 de junio del año 2021, el día 23 de junio de 2021 comete el primer delito. Yo, salvo que haya escuchado mal, creo que alguien dijo por allí que había una obediencia casi canil. Alguien dijo una obediencia perruna. Lo que me parece impropio para una audiencia de este nivel, pero si fue así, yo debo entender que es un flatus voce propio de la argumentación retórica. Lo que buscaba demostrar la Fiscalía es la conexión entre quienes se conocieron hace 4 años en la casa de Héctor Espinosa, otro exdirector de la PDI procesado por corrupción con fondos reservados, defendido por el mismo Hermosilla, en una causa que siempre tuvo en alerta a Muñoz. Hay que enfrentarlo. Van a destruir a la PDI. Habla de un enfrentamiento, ¿cierto? El señor Muñoz no tiene que ir a declarar, no tiene que ir a colaborar en la investigación, tiene que enfrentar al fiscal porque ellos van a destruir la policía de investigaciones, le dice Hermosilla. Así previno al abogado de su antecesor, que lo habían citado a declarar como testigo. Hay otro mensaje sobre el día en que formalizaron a Espinosa en 2021. Estamos todo el alto mando hoy reunidos y expectantes, enviando las mejores energías. Al fiscal le han aparecido cosas que creo lo invalidan para llevar una investigación tan delicada y estoy a tu disposición. Lo que sea necesario, solo avísame. Otro punto que alarmó a la Fiscalía fue cuando en la investigación a Espinosa nunca se encontró su hoja de vida, una incógnita que abrió dudas al Ministerio Público sobre si la PDI ocultó un posible delito. Estaba mala y habría sido peor que se ventilaran evaluaciones negativas que tenía y si se sacaban se verían peor. Ok. Yo deduzco claramente que la ficha existía y yo deduzco claramente que la ficha tenía anotaciones negativas y yo deduzco claramente que se ocultó la ficha del exdirector Espinosa. Nuevamente algo retórico. ¿Pero qué fue lo que pasó? Sobre lo que me consulta, le debo señalar que cuando yo asumí como director general, esa hoja ya estaba perdida. No solo remite información, sino que envía fotos de los requerimientos de información que hace la Fiscalía a la PDI. Está aquí. Este es uno de los casos. Recuerde que son 5, que dice mi colega 6. Son al menos 5 investigaciones en 3 causas distintas, como la que indaga al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, donde Muñoz compartió un esquema de elaboración propia con personas vinculadas al caso.
Otra información sensible es la compraventa de la minera Dominga, que tenía al entonces presidente Sebastián Piñera en calidad de imputado. Su abogado era Luis Hermosilla, quien recibía adelantadamente las diligencias del caso. ¿Por qué lo hizo? Porque si el presidente de la República le iba mal, y en definitiva también en este tipo de cuestiones las instituciones andaban mal, para su política institucional en la PDI tampoco iba a andar muy bien. No es difícil advertir la gravedad de esta filtración porque sabemos que este tipo de medidas intrusivas, por su propia naturaleza, son, ¿no es cierto?, siempre sigilosas. Sobre lo que todavía se mantiene sigilo o al menos incógnitas es sobre otro flanco que abrió el abogado de Sergio Muñoz, sobre quién pidió la renuncia del exdirector de la PDI. La forma y modo en que se produjo esa deliberación, si usted me dice, el Ejecutivo instó para que el director de la Policía de Investigaciones renunciara, la respuesta es sí. Que este señor que está aquí estuvo 3 veces en La Moneda el viernes pasado, 15. En ninguna de las 3 el gobierno le pidió la renuncia. A última hora se reunió con el señor presidente de la República y él la planteó. La compleja situación de Muñoz volvió a golpear la puerta de La Moneda, y es que la vocera planteó que tras las revelaciones en el caso se puede estar frente a un delito mayor. Las filtraciones de los audios y los casos asociados a esas filtraciones dan indicios de que haya una posible red de corrupción de cuello y corbata, que es algo que los tribunales de justicia tendrán que finalmente determinar. Pero solo pensar en que esas filtraciones pueden haber ayudado a entorpecer labores de la Fiscalía en otros casos y en otras investigaciones, da escalofrío. Sergio Muñoz asistió a 3 reuniones en La Moneda el mismo día que dejó su cargo. Cumplirá prisión preventiva en la Brigada de Reacción Táctica de Cerrillos, en tanto dure la investigación, que podría abrir nuevas aristas tras las numerosas filtraciones del exdirector de la PDI. Bueno, Mónica, y entonces el resumen de lo que fue este día con los argumentos. Importante que quería mencionar antes de que también revisemos algo que pasó después de que termina la audiencia, es el cómo se conoce también Sergio Muñoz con Luis Hermosilla. Lo que dice la Fiscalía es que él conoce al abogado cuando va a la casa de el en ese entonces director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. Ahí se habría hecho el vínculo, no habría muchas conversaciones, pero una vez que él asume como director general, empieza a haber entonces esta comunicación. Recordemos que la primera filtración ocurre solo 13 días después de que él asume el cargo, y que ese mismo día Luis Hermosilla le envía un mensaje que es bastante sospechoso, en donde le dice misión cumplida. Ahí da también para interpretaciones respecto a si hubo o no intervención por parte del abogado u otros para que él llegara a ese cargo. Otro punto importante dice relación con una hoja de vida que estaba solicitando el Ministerio Público y que forma parte de las filtraciones que realiza Sergio Muñoz a el abogado Hermosilla. Ahí se estaba requiriendo por parte de la Fiscalía, en la causa que estaba llevando el fiscal Eugenio Campos, el poder tener acceso a esa hoja de vida, y parte de lo que se ve en la conversación es que le dice Sergio Muñoz que habría sido peor que la Fiscalía para Héctor Espinosa, que se hubiese tenido acceso a esa diligencia que estaba en particular. mala, con anotaciones malas. Así es, por lo tanto, ahí entra la duda si es que se hizo desaparecer esa hoja de vida o no, si hubo obstrucción a la justicia o no. Claro, porque la Fiscalía decía, ¿cómo podría saber él que estaba mal y que tenía anotaciones malas si no la había visto y estaba desaparecida? La defensa, el abogado Manrique dice, no, esto es un comentario de mi cliente basado en lo que había escuchado en la escuela para esa investigación, no sé qué más. La Fiscalía dice, eso es imposible, impensable. No sé, pero es importante lo que tú dices, porque cuando se formaliza, se comunica por qué va a ser investigado, claro, pero las formalizaciones se pueden ampliar y se pueden incluir nuevos delitos, nuevos cargos. Sí. Ese podría ser una obstrucción a la justicia. Y lo otro que mencionabas, Valentina, el tema de si hubo cuando se dice pago no tiene que ser en dinero, una contraprestación ofrecida Favores. O concretada, ya no tiene que ser concretada. Desde la reforma del delito de cohecho y soborno puede ser ofrecida, basta con aquello. Claro, entonces si fue a cambio de algo o no, estas filtraciones es importante porque podría ser una nueva línea investigativa o no, vamos a tener que esperar. Mónica, lo último que quería comentar es a propósito de lo que sucedió una vez que también concluye esta audiencia de formalización. Yo pude ver durante la jornada, bueno, lo vimos durante la transmisión de CNN, que había presencia también de familiares de exdetectives de la Policía de Investigaciones. Estaba ahí, por ejemplo, la familia de la detective Valeria Vivanco, que falleció también en medio de un procedimiento policial, en donde también se apuntó a los altos mandos de esa institución
institución de encubrir a la persona que había cometido finalmente el crimen. Y aquí está la imagen. Se está retirando finalmente Sergio Muñoz, escoltado por 2 gendarmes, y vamos a escuchar el ambiente de lo que le gritan los familiares de la familia finalmente de Valeria Vivanco y también de otras personas, de otros detectives que habían fallecido durante los últimos años, bajo también la gestión de Sergio Muñoz. Escuchemos parte del ambiente. Mi hija Valeria Vivanco, Sergio Muñoz, Constitución, me mató a mi hija y nadie pagó por ella. Mi hija está en un cementerio y el asesino está libre. Ahí el enojo, la molestia de la familia de la detective Valeria Vivanco, también de otras familias que también han visto la partida de sus seres queridos no vinculados a la Policía de Investigaciones, exdetectives, y por lo tanto ahí también hay un punto, porque parte de lo que decía la familia, en este caso de Valeria Vivanco, es que el tenor que tuvo Sergio Muñoz al mando de la Policía de Investigaciones, e incluso antes, cuando era director de inteligencia, era de obstruir las distintas diligencias, que tenía una relación bastante compleja con los detectives, y que esta formalización era la prueba de ello también, de la forma que tenía Sergio Muñoz de liderar finalmente esta institución y de llevar también los procesos que se estaban llevando al interior de la Policía de Investigaciones. Súper atentos, seguimos este caso, lo sigue en forma brillante Valentina Nieto, también trabajando, Estefanía Bustamante y todo el equipo de CNN Chile. Punto negro y queda en la retina el trato de estos escoltas. Ya lo contamos al principio hacia la prensa. ¿Te llegaron golpes a ti también? Tengo un rasguñón en la pierna, sí. Así que sí, hubo golpes y lo pudimos ver también por parte de todos los colegas que estábamos ahí, a los camarógrafos, a los periodistas, con una forma... Y uno que terminó en el hospital. Estaba en la mutual de seguridad, tuvo que ser trasladado. La verdad es que no hemos tenido nuevas novedades respecto a su estado de salud, pero cuando él se va estaba consciente, estaba relativamente bien, pero tiene que ser también llevado a ese centro asistencial por los golpes que había recibido por parte de los 4 escoltas que estaban junto a Sergio Muñoz en la formalización. No es aceptable. Si no quiere enfrentar a la prensa, por último entre a otro lado. Yo creo que tienen que enfrentar siempre a la prensa, y si no, de hecho nos sorprendió camine. Que entrara por ahí. Camine, es una tremenda explanada, sabían que esto iba a pasar. No es aceptable ese trato. Muchas gracias, Valentina. Buenas noches. Seguimos avanzando y tiene que ver esto con el general director de Carabineros. ¿Por qué? Porque el 7 de mayo entonces es la formalización. Hasta ahora Ixante decía que iban a intentar postergar esa fecha hasta octubre, que es la fecha en que deja originalmente el mando. Ahí se vence el mando del general Yáñez. Pero en fin, el tema es que el 7 de mayo es la formalización. El gobierno ha repetido que ese va a ser un punto de inflexión. Hay distintas argumentaciones de por qué eso sería un punto de inflexión para que dejara la institución. Pero todo esto después de que en Tolerancia Cero el ministro de Justicia llamara, invitara, se pueden ocupar distintos, sugiriera a el general director de Carabineros que evaluara su continuidad en la institución antes de la formalización. Tema que reportó Macarena Román. En solo una semana, el general director de Carabineros pasó de estar en el podio al lado del presidente Gabriel Boric a caminar unos metros detrás de él. La renuncia del director general de la PDI, Sergio Muñoz, marcó un antes y un después para el gobierno y para Ricardo Yáñez. Y es que desde el oficialismo comenzaron a pedir la salida de su cargo a raíz de la formalización del jefe policial que está programada para el 7 de mayo. Lo que tenemos a la vista es que hay una fecha fijada en el mes de mayo para la audiencia de formalización del general director y por lo tanto ahí tendremos que reevaluar, ¿no? Con las consideraciones del momento cómo proseguir. Esa audiencia para el gobierno sería el punto de inflexión, ya que la formalización del general Yáñez apunta a una eventual omisión en las violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social, aunque algunos integrantes del Ejecutivo apuntaban a adelantar el plazo. Yo esperaría que el director general evaluara su renuncia. Que evaluara su renuncia después de ser formalizado. Antes.
jueces. Declaraciones que no cayeron bien por parte de la defensa de Yáñez. En conversación con Cooperativa cuestionaron la opinión proveniente del ministro Cordero, coincidiendo con los cuestionamientos por parte de ex autoridades. Eso es lo que uno no entiende, porque existiendo ese derecho, que la única persona que en realidad puede decidir el futuro del general Yáñez es el presidente de la República. Entonces, que esté opinando tanta gente sobre este tema, a uno lo desconcierta. Yo respondí, o yo estuve en una entrevista donde se me respondieron sobre distintas cosas y yo en el contexto del criterio que definió el Ejecutivo, que es de público conocimiento, y de la deferencia que tengo hacia la prensa para responder las preguntas que ustedes me formulan, aquí y en cualquier lugar. Preguntas que vinieron también para la cartera de Interior, que está a cargo de Carabineros, y desde donde aseguran que en este momento no hay una situación que impida que el general Yáñez continúe en su cargo. Pero si llega a haber un momento en que este caso interrumpe el funcionamiento de Carabineros, o llega a haber un momento en que se produce esa formalización, ese escenario va a cambiar. Lo que el ministro Cordero señaló en el programa el otro día es simplemente una opinión en relación a ese criterio general. Aunque desde el propio partido de la ministra del Interior insisten en la salida del cuestionado general director de Carabineros. Y lo que uno quiere proteger es la institucionalidad de Carabineros, y para ese efecto, ya sea que se le pida la renuncia o el propio general director de renuncia, pero el hecho es el mismo. Yo creo que no da más su continuidad. Institucionalidad que dicen podría tener consecuencias a raíz del desempeño comunicacional del gobierno, que han abierto dudas sobre el respaldo o no hacia el jefe de la policía uniformada. La señal que el gobierno tiene que dar, dado los errores comunicacionales o incluso los errores en las decisiones anteriores, es de mucho mayor certeza y apoyo, respaldo a las instituciones policiales, léase Carabineros o también incluso la Policía de Investigaciones. La continuidad del general director se confirmaría o no el 7 de mayo, tras su formalización. Eso sí, no se descarta que aquella audiencia pueda postergarse, lo que también podría incidir en la decisión del gobierno y, en consecuencia, en el futuro de Yáñez. Bueno, dar cuenta de un nuevo antecedente que surge a esta hora, lo da a conocer en exclusiva Tele 13 y tiene que ver con específicamente un mensaje, sobre todo es el más preocupante, en el que Muñoz le dice a Hermosilla, el exdirector de la PDI le dice a Hermosilla que necesitan comprar un inmueble para el director de la FACH, 2.000 millones, arriendo de otro para brigadas, y le dice que donde se debe finalmente aprobar esto es en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Vamos a ver qué significa aquello, qué reacciones provoca, pero es parte de lo que siguen siendo estas conocimientos o filtraciones de las conversaciones entre el exdirector de la PDI y el abogado Luis Hermosilla. Todo lo que tenga que ver con peticiones además económicas, si finalmente se realizaron y se confirma aquello, claro, es más preocupado porque abre nuevas líneas investigativas y es más preocupante por aquello. Vamos a otras materias. El gobierno confirmó que acogerá la propuesta del servicio electoral y ya trabaja en fórmulas para realizar los comicios municipales y regionales de octubre en 2 jornadas. Eso sí, desde el comercio expresaron su preocupación respecto a los feriados irrenunciables que se contemplarían para los 2 días de votación por las eventuales pérdidas económicas. El informe es de Colomba Eijols. Fue en enero de este año cuando el presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle, le propuso a la Secretaría General de la Presidencia realizar los comicios del 27 de octubre en 2 jornadas para evitar atochamientos y aglomeraciones. Y es que se espera que el 85% del padrón electoral acuda a votar por los 4 cargos que se disputarán: alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales. Pasamos de 6,4 millones con el voto obligatorio, podemos tener 12, 13 millones de electores ese domingo. Entonces ahí sí que tenemos el verdadero problema de que la mesa no da para atender a tanta gente, digamos, y estaría por lo menos hasta las 11 de la noche. Argumento que fue acogido por el gobierno dado el tiempo que le tomará a los ciudadanos sufragar, y por ello el Ejecutivo presentará una reforma legal que permita aplicar la propuesta del servicio electoral. Sin embargo, sectores del comercio ya comienzan a alertar a las autoridades sobre los efectos que la normativa laboral tendría si esta se aplica para ambas jornadas eleccionarias, tomando en cuenta que los 2 días serían irrenunciables. La economía no está en el mejor momento como para sumar más días sin abrir. Por lo tanto, es necesario que nuestro país dé un salto de madurez cívica y pueda compatibilizar de manera adecuada
votaciones y trabajo. Los días feriados tienen un efecto económico, ese efecto es más reducido cuando se trata de un fin de semana y al mismo tiempo también es mayor cuando es un feriado irrenunciable. El cual, según la normativa, durante la jornada electoral considera el cierre del comercio que funcione en centros comerciales, strip centers, galerías u otros establecimientos que operen bajo una misma razón social o personalidad jurídica. La razón por la que se puso esa norma tenía que ver cuando el voto era voluntario, hoy día ya es obligatorio, no da cuenta de que hay comercio que está a la calle, que va a funcionar perfectamente, y con ello del comercio ambulante, comercio informal también, y solamente discrimina a los comerciantes formalizados dentro de un mismo establecimiento para que puedan abrir en esa fecha. Sabemos que existen algunos centros comerciales que están obligados a cerrar cuando hay elecciones, y en el caso del sector gastronómico tenemos una ley seca que además nos parece que es bastante anacrónica, porque las personas en esos días no dejan de consumir alcohol, lo hacen en sus casas, lo hacen en lugares informales. Lugares que no son fiscalizados por la Dirección del Trabajo durante los procesos eleccionarios, situación contraria a la que viven trabajadores del comercio que desempeñan sus funciones en centros comerciales, recintos que se arriesgan a multas de entre 189.222 pesos y 3.784.440 pesos, dependiendo de si la empresa es micro, pequeña, mediana o grande. Que ellos abran y que nosotros no abramos, como que no es justo. O sea, pienso que debería ser más parejo. Afecta porque además marzo ha sido un mes como complicado. Entonces sí es significativo, yo pienso, para los locales que cierran 2 días. Sí afectaría el comercio porque nosotros somos una tienda pequeñita, ya, y trabajamos súper poquita gente. Entonces cerrar 2 días afecta la venta claramente. Que realmente afecta bastante, mucho diría yo, porque justamente los fines de semana es cuando la afluencia de público es mayor. El cambio en la normativa que rige los feriados obligatorios involucraría leyes laborales que competen al Ministerio del Trabajo, cartera que analiza opciones. Vamos a estar ahora evaluando con las Express, así como también nos vamos a reunir con los malls, ¿cierto? Con la Asociación de Mall, con la Cámara de Comercio y con los trabajadores del comercio a fin de poder tomar una decisión sobre el día adicional. Por ahora, lo cierto es que el domingo 27 de octubre ya goza del carácter de feriado obligatorio, lo que significa el cierre de centros comerciales para ese día. Sobre el día adicional, aún quedan varios puntos por definir en una propuesta que el gobierno debiera enviar próximamente, porque el tiempo corre para organizar una elección de esta magnitud. Hoy llegó a Chile el primer medicamento para inmunizar contra el virus sincicial en el caso de menores de 6 meses. Esto como parte de la campaña de invierno para enfrentar la alta circulación viral. ¿En qué consiste y cómo va a ser su aplicación? Nos lo cuenta Camila Sumastre. Como positiva fue recibida la noticia luego de que el Ministerio de Salud anunciara la llegada del primer cargamento con 5.000 dosis de Nirsevimab, medicamento indicado para la prevención de la infección por el virus sincicial, el mismo que provocó un colapso en la red asistencial en el invierno 2023. Sirve para proteger a los niños contra la enfermedad grave por virus sincicial y, por cierto, la muerte, y que es un medicamento bastante nuevo, que nos lleva más de 1 año, 2 años de uso a nivel internacional y que ha demostrado una alta efectividad en combatir, justamente disminuir las hospitalizaciones por virus respiratorio sincicial. Al considerar este virus como el principal causante de infecciones agudas y hospitalizaciones en niños menores de 1 año, el proceso de inmunización comenzaría la próxima semana con guaguas hasta los 6 meses de edad. Vamos en las maternidades a aplicar a todos los niños que nazcan. Inmediatamente que ya esté autorizado, el jueves llega el cargamento más grande, y para el caso de los niños menores de 6 meses que están ya en su casa, se les va a pedir que concurran a los lugares de inmunización. Los menores de 6 meses son los que están en más riesgo de tener una enfermedad por virus sincicial grave. Por eso se ha elegido a este grupo de recién nacidos 6 meses como el prioritario y el grupo de riesgo que va a enfocarse el MinSal en su prevención. Y se coloca igual que una vacuna, o sea, se inyecta por vía intramuscular. Una estrategia que se enmarca en la campaña de invierno y que tiene como objetivo inmunizar al 80% del grupo objetivo. Pero específicamente, ¿qué es este medicamento y qué lo diferencia de una vacuna? En este caso, el Nirsevimab no es propiamente una vacuna, sino que es un producto que ya contiene anticuerpos contra el virus respiratorio sincicial. Dado que no se ha podido hasta la fecha elaborar una vacuna segura y eficaz para los niños. Las vacunas generan inmunidad activa en las personas que la reciben y puede ser una inmunidad que dura varios
años incluso. A diferencia, el tratamiento con anticuerpos monoclonales tiene una duración más acotada, pero la inmunidad se logra de manera inmediata, o la protección se logra de manera inmediata. Con el invierno del año pasado como antecedente, en el que se superó el 90% de la ocupación de las camas críticas pediátricas debido a la alta carga viral, los expertos consideran que este anticuerpo de una sola aplicación ayudaría a reducir el número de internaciones para esta temporada. De acuerdo a lo que se ha observado en el hemisferio norte, efectivamente el uso de este anticuerpo disminuye las tasas de hospitalización. Entonces las personas, niños y niñas que van a recibir este tratamiento van a tener una protección que va muy probablemente disminuir el requerimiento de hospitalización tras la infección con el virus sincicial. En Europa es la población de Valencia comparado con el año pasado, que fue un año particularmente diferente, de mucha epidemia sincicial. Estos pacientes, la tasa de hospitalización se redujo a cerca de un 80%. De esta forma, Chile, como el primer país en Latinoamérica en adquirir e implementar este fármaco, buscará darle protección a sus menores de edad. Esto luego de que pase por la aprobación del Instituto de Salud Pública. Y entramos a cnnchile.com justamente para contarles que el doctor Jorge Rojas, fundador además de Quaniquem, ganó el premio de medicina en 2024. Médico cirujano Jorge Rojas Seger, que ganó este premio entonces, el fundador de Quaniquem, fue galardonado por sus más de 4 décadas de trayectoria, especialmente en el área del cuidado y rehabilitación de quemaduras craneofaciales. El especialista en cirugía plástica y reconstructiva además es destacado por impulsar la ley que prohíbe el uso particular de fuegos artificiales. Esto fue lo que dijo tras recibir la distinción. Agradezco este premio, que lo recibo con humildad, feliz de recibirlo, pensando que no es mío, que de todos los que han hecho posible esto, cuando yo partí con esto, pensaban que era una utopía, una ucronía. No podía hacer esto, era absurdo pretender hacer algo bien, gratis y para todos, sin barrera. Mi gran llamado a mis colegas es pensar que al tener un paciente al frente, antes de atenderlo, piensen que es un sujeto de enorme dignidad, que ha puesto su vida en sus manos, que no se olviden que no están en un número, en la ficha 314 o en el cliente número 28, que están en un ser humano. Cerrar tantas centrales nucleares fue un error, así lo cree el Premio Nobel de Economía Robert Engel, que estuvo en Chile para dictar una clase magistral en la Universidad Católica. En entrevista exclusiva con Nicolás Paut para Agenda Económica, el economista aseguró que la tecnología nuclear puede ser la clave para enfrentar el cambio climático. Lo más difícil es reducir emisiones en grandes empresas industriales, de transporte. ¿Cómo lograremos que los buques contaminen menos? ¿Los impulsamos con energía nuclear? Quizás esa sea la respuesta. ¿Usted cree que hay que apostar nuevamente por la energía nuclear para enfrentar el cambio climático? I think so. I think it's not really a very popular solution because Así es, eso pienso. Tengo claro que no es una solución muy popular, porque las personas aún le tienen miedo. Creo que fue un error al desmantelar tantas generadoras nucleares. I think we've made a mistake by decommissioning so many of these nuclear power generators. Pero estoy convencido que la ciencia puede resolver esos peligros. Listo, junto a Isabel Guerra para revisar las informaciones internacionales. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Vamos a partir esta revisión internacional en Argentina. Hoy se cumplieron 100 días más bien del inicio del gobierno de Javier Milei con su motosierra. Hemos visto varias medidas que ha adoptado en estos más de 3 meses. Algunas, incluso durante esta jornada, se había anunciado el despido de al menos 900 funcionarios de 2 agencias gubernamentales de ese país. También el despliegue de militares en Rosario, una ciudad que por lo demás se ha visto envuelto en la violencia, sobre todo en estas últimas 3 semanas. Todos esos detalles, Mónica, los vamos a revisar en el informe que preparó Cristina Viles. Y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, no hay plata.
Con esa advertencia, Javier Milei asumía la presidencia de Argentina el pasado 10 de diciembre y con la promesa de aplicar una motosierra que haga frente a la crisis económica que atraviesa el país vecino. 100 días han pasado de esa jornada, cuando tomó el mando de la Casa Rosada. Es el primer gobierno donde dentro de estos primeros 100 días se le rechaza un DNU o se nos intentó parar el país. En estos 100 días también se pararon trenes, colectivos, y en el que rápidamente y llamativamente unió a un espectro variopinto de la oposición. En estos más de 3 meses de luna de miel, como le llaman algunos, el ultraderechista ha implementado una serie de medidas con el objetivo de reducir el gasto público. Entre sus principales y radicales cambios, redujo los ministerios y secretarías, devaluó el peso argentino en un 50%, también recortó las jubilaciones, los subsidios al transporte público y las ayudas sociales. A los argentinos les pido solo una cosa: paciencia y confianza. Falta un tiempo para que podamos percibir el fruto del saneamiento económico y de las reformas que estamos implementando. Es más, todavía no hemos visto todos los efectos del desastre que heredamos. Los golpes al modelo económico y social le han logrado que el país alcanzara en enero el primer superávit fiscal en 12 años. ¿Pero a qué costo? Esto se preguntan en los barrios más pobres. El estudio más reciente apunta que casi el 60% de la población cayó debajo de la línea de la pobreza, con una inflación interanual sobre el 270%. Llegar a fin de mes es una verdadera odisea. Yo creo que no se va a poder subsistir de acá a 5 meses, 6 meses, como dice el gobierno actual. Es muy fuerte. Vos veías gente de un poder adquisitivo. Venía y decía, dame, le compro para mi suegra, le compro para mi mamá, le compro para mi hermana. Ahora no. Ahora viene y dice, dame una oferta, pero sepáramelo. En estos 100 días, el gobierno de Milei ha enfrentado diversas movilizaciones. No son pocos los gremios que han desafiado el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. El último ocurrió este lunes. Los movimientos sociales salieron a las calles a protestar por los recortes que han sufrido los comedores populares. Hoy volvemos a movilizarnos todas y todos juntos, diciendo una vez más, exigiendo al gobierno darle una respuesta a esta situación de agravamiento de la crisis alimentaria que padece más de 6 millones de argentinos. La gestión de Milei divide las aguas de la opinión pública en el país trasandino. Según la encuesta más reciente de Atlas Intel, el rechazo y la aprobación son casi iguales, mientras en el Congreso sus proyectos están sufriendo las consecuencias de que su partido sea minoría. La semana pasada el Senado rechazó el decreto de necesidad y urgencia, que ahora deberá ser revisado en la Cámara de Diputados. Según Milei, con ello peligra el Pacto de Mayo. Empezar a tratarlo en este momento podría arriesgar esta unidad nacional a la que está llamando el presidente. A todas luces y manifiestamente es inconstitucional. En estos más de 3 meses, el mandatario trasandino también ha debido hacer frente a la situación de inseguridad que ha vivido Rosario, donde en solo cosa de días 4 personas fueron asesinadas. Hasta esa ciudad llegó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien prepara nuevas leyes para reforzar el combate contra el narcotráfico. Estamos enviando al Congreso de la Nación la ley antimafia o antibanda, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes. Cada integrante de una organización lleva la pena de la organización por el hecho de participar. En un intento por disipar los rumores sobre una pugna interna entre Milei y su vicepresidenta, la Casa Rosada publicaba esta fotografía. Milei sortea los primeros meses de su gestión entre los esfuerzos por reflotar la economía argentina, la confrontación y los deseos de, como dice el presidente argentino, refundar el Estado. Bueno, ahí en el informe, Mónica, estábamos viendo lo que han sido estos 100 días del gobierno de Javier Milei. Algunas manifestaciones, por cierto, en estos 3 meses, sin duda. Ayer veíamos una sin ir más lejos. Y claro, con varias medidas que ha aplicado aquí Javier Milei en estas últimas semanas. Con quiebres internos todavía, en fin. Aún
aún temprano Sí. probablemente para poder vislumbrar para dónde va el gobierno, pero siempre lo supimos con el Parlamento ahí como muy difícil con la minoría parlamentaria. ¿A qué nos vamos? Vamos a cambiar de tema, pero nos vamos a quedar en esta región, Mónica, para hablar de Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, y esta información que se conocía durante esta jornada por parte de la Policía Federal, donde aseguraba que se requería que el exmandatario brasileño enfrentara cargos por esta acusación de falsificación de la tarjeta COVID. Hay que tener en cuenta aquí que lo escuchamos en reiteradas oportunidades por parte del expresidente brasileño, quien por lo demás llamó gripeciña al virus COVID-19. Siempre puso en duda, por un lado el virus, también la eficacia de las vacunas, y ese justamente es el contexto para entender, ¿no?, esta acusación que plantea aquí la Policía Federal, que estaba apuntando no solo contra el exmandatario brasileño, sino que también contra otras 8 figuras, entre ellos militares, asesores políticos, el edecán de Bolsonaro, incluso un diputado federal, de una red ilícita con el objetivo de falsificar el documento de este carnet de vacunación, y bajo la premisa de que esto benefició a Jair Bolsonaro y a su hija Laura, su hija de 13 años. Y todo esto cuando se ha planteado por parte de la Policía Federal que existió en su momento un documento, un certificado donde se señalaba que Jair Bolsonaro había recibido 2 dosis de esta vacuna. Pero sin embargo la duda está planteada, bueno, por un lado por la postura que tuvo Jair Bolsonaro, pero por otro lado porque justamente esos datos finalmente fueron borrados. A eso además se suma que no coinciden los días en que supuestamente Jair Bolsonaro recibió estas dosis con el lugar que se lo sitúa a él. Eso también hace sospechar respecto de la falsificación de este documento, y en su caso se estarán preguntando, ¿y para qué necesitaba él falsificar este documento? Pues bien, para ingresar a países que requerían de este certificado, entre ellos Estados Unidos, en diciembre del 2022. De hecho, podemos recordar justamente ese viaje. Jair Bolsonaro solo unos días antes de dejar la presidencia, pues bien, para ese viaje necesitaba de este documento, y es eso lo que está planteando aquí la Policía Federal. Falta ahora que la Fiscalía determine si es que existen los datos o, en este caso, las circunstancias que efectivamente permitan establecer que se pueda tratar allí de un delito y con ello establecer una denuncia. Eso todavía está pendiente, pero al menos la Policía Federal ha planteado que se requieren presentar cargos contra el exmandatario brasileño. Vamos a dar cómo evoluciona esto. Y vamos a finalizar esta revisión internacional en España, Mónica, con las siguientes imágenes de la policía de Málaga, que tiene un nuevo integrante por estos días. En realidad esto es una prueba, ¿no?, de lo que podríamos ver más adelante con este perro robot policía que ha estado patrullando las calles. Parece más langosta que perro, te voy a decir, parece una langosta gigante. Vamos a pedir ahí que reconsideren la especie a la que se le está asociando. Pero claro, Mónica, aquí el objetivo detrás de esto es una prueba llevada a cabo por científicos de la Universidad de Málaga, es lo que de hecho están viendo ustedes ahí en pantalla, y que tiene varios objetivos este perro robot. Por un lado, Mónica, detectar infracciones de tránsito, pero también por otro... ¿Bomba? No, pero podría ser eventualmente características de ese tipo, al menos inicialmente. Por un lado, detectar infracciones de tránsito, y por otro, ver si es que los patines o los scooters están rompiendo alguna ley al cruzar en pasos no habilitados. Actualmente se controla de forma remota. Se espera que se pueda utilizar con inteligencia artificial y que se pueda manejar de forma completamente autónoma. Y respecto de las posibles futuras características que podría tener este perro robot... Perdón, es que es otro pobre perro. Sí. Ese que es como peludito, que está como salía, como la Pantera Rosa cuando salía de la... Se me cayó el carnet, perdonen millennials que nos ven, pero que sale, cuando sale de la máquina sale así como todo un pompón. Bueno, ese perrito no le gustó nada. No le gustó tanto. No, se asustó, no le gustó. Quizás a los delincuentes tampoco. Una de las próximas futuras opciones que podría tener, por ejemplo, podría trabajar en la búsqueda y rescate de personas con la instalación de cámaras térmicas. Por ejemplo. Así que está avanzando. Está avanzando, ya. Nos vamos entonces juntos a hacer la pausa y al regreso el deporte aquí en CNN Prime. Ya, atención
Con lo siguiente, importantísimo, esta jornada la empresa Guasandina se informó un corte de agua en los sectores acotados en las comunas de Pudahuel y Estación Central en la región metropolitana. ¿Qué sectores va a comprender? El perímetro afectado comprende las siguientes calles: por el norte, Ruta 68, por el oriente, Avenida Gladys Marín, por el sur, calle Los Mares, por el poniente, Avenida Américo Vespucio con Pedro Jorquera. Así es que atención, todos los detalles los pueden revisar, por supuesto, en la página web de cnnchile.com, donde como siempre están todísimas las informaciones que ustedes necesitan. Pueden repasar las entrevistas de la jornada. Ya está arriba también la entrevista al senador Jaime Quintana, que calificó como portonazo, justamente como mexicana. Mexicana fueron los calificativos más duros lo que había ocurrido en el Senado. Así es que ahí está. Cuando termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y como cada martes es momento de Futuro 360, así que quedan en estupenda compañía. Y luego Fernando Paulsen con Última Mirada. Martes 19 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.